Buenos días a todos. Soy Julio Sergio Ramírez Magariños. Voy a presentar el 9 de septiembre Memorial y Museo en Nueva York, o mejor conocido como el atentado de las dos Torres Gemelas. Como aquí pueden apreciar, hay dos flechas que son chiquititas y que son dos cuadrados, que es una cascada en memoria de todos los fallecidos en el atentado. Y en el medio pueden apreciar que es el museo, que su costo de entrada tiene $26 y puedes encontrarlo hasta $100 en internet. Al entrar, en la entrada pueden ver un pilar de acero que está partido a la mitad. Aquí en la primera imagen pueden apreciar miles de palabras que son audios de personas extranjeras que están hablando a sus conocidos, familiares, que están en ese momento en Nueva York, que tiene más de 120 idiomas. Es algo parecido como el Museo de la Nación aquí en Perú. También aquí hay un muro de contención a la derecha que pusieron porque atrás de eso había un río, y en el medio, que está allá, más allá, otro pilar de acero que tiene fotos de personas desconocidas y nombres de compañías, de bomberos y policía. Y abajo se puede ver un pilar de acero que está totalmente doblado debido al exceso de calor que había en ese momento. Aquí en la primera imagen de la izquierda pueden ver una placa que se puso en memoria a los trabajadores en 1973, pero después del atentado se ve que sobrevivió y se nota que tiene un gran golpe. Arriba se puede ver una antena que mayormente está en la punta de los edificios y, como pueden apreciar, está totalmente destruido y doblado, y es un acero recontra fuerte. Y atrás de eso hay una frase que dice: "Ningún día borrará la memoria del tiempo", que fue hecho por Virgil. Y abajo pueden ver un motor de un ascensor. Aquí, bueno, aparte de los daños materiales que hubo en los edificios, también lo hubo en las compañías de seguridad de los bomberos y los policías. Y aparte del atentado de las Torres Gemelas, también hubo dos otros atentados. Uno en el Pentágono, que pueden apreciar que hay partes del avión, y otro que supuestamente iba a ser en la Casa Blanca, pero no se logró porque los tripulantes del avión pelearon con los terroristas. Y el avión cayó en un campo de Pensilvania. Muchas gracias. Buenos días, soy Fabio Yus de cuarto A de secundaria y hoy les voy a presentar mi creación literaria. Antes de empezar, quería recalcar que, a pesar de que no es una poesía de amor, desamor, muerte, todo lo que estamos acostumbrados a ver en el auditorio, igualmente me da bastante roche porque es de dibujitos animados. Y esto decía que la semana antes de presentar mi trabajo estaba viendo películas de Disney con mi hermanita, entonces fue por eso. A ver si pasa. Mi historia nos remonta a El País de Nunca Jamás, que en realidad es una isla, y donde habitan seres mitológicos, ya sean sirenas, hadas, piratas, pero también un grupo de niños, llamados los Niños Perdidos, liderados por Peter Pan. Estos niños podrían tener 10.000, 5.000 años, pero al vivir en esta isla, sus mentes y cuerpos no se desarrollan, o sea, no crecen. Son niños inmaduros que necesitan desarrollar su lado cognitivo de su cerebro. Entonces buscan la manera de adquirir fuentes de diversión, ya sea juguetes, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hacen es pedirle juguetes a Peter Pan, su líder. Y Peter Pan tiene la tarea de buscar los mejores juguetes en todo el mundo. Entonces va por todo el mundo buscando juguetes. Y en un lugar recóndito encuentra a un carpintero llamado Gepetto. Entonces Gepetto era conocido por haber hecho un títere de madera que se había convertido en humano, que era su hijo, que se llamaba Pinocho. Y Gepetto ahora tiene la tarea de hacerle los títeres o juguetes a Peter Pan. Entonces Gepetto se pone de manos a la obra y empieza a crear un montón de títeres, no como Pinocho, pero parecidos, ya que ese es su estilo de juguetes.
y hace un juguete para cada niño perdido de la isla. Entonces Peter Pan se siente súper agradecido y vuelve con los juguetes. Esa caja deberían ser títeres, pero representan juguetes. Y vuelve con los títeres al país de nunca jamás. Y cuando llega, los niños lo esperan con ansias. Ahí los niños con los títeres o juguetes tenían muchos ratos divertidos, los llevaban a todos lados, pensaban que eran sus pupilos. Todas sus actividades las hacían con títeres y se habían encariñado bastante a ellos. Ya no se quejaban de nada, ya no estaban aburridos. Pero un día, como bien sabrán, Campanita o Tinkerbell vive en la cima del árbol. Entonces un día Campanita había dejado su cajón con polvos de hada abierto y como existe una fuerza que se llama la gravedad, todos los polvos cayeron en la caja de juguetes y los juguetes mágicamente se convirtieron en niños. Ahora había más niños aburridos y menos juguetes con los que podrían jugar. Gracias. Y así, mi piel fría se reflejó en el azul de la luna. Acabó con tus corazones y reflejó todos los orquídeos. Oh, luna hermosa, ¿dónde te has metido? Rosas de oro brillante buscan y encuentran la pequeña ventana entre mi corazón y yo. Inesperados los alientos de ti. Ópalos brillantes en el oro. Frías las montañas, frío tú, frío yo. Frío dentro de mí, frías como las punzantes agujas de la noche. Ahora ¿dónde estás? Ahora ¿dónde estoy? Pues hermosa luna, ¿dónde te has metido? Pues montaña, ¿dónde estás? Ahora búscame y encuentre el azul en mí. Bueno, tampoco quiero explicar mucho mi poema porque quiero que también ustedes busquen su significado interno al respecto. Pero este poema yo lo escribí y se llama Sueño. Lo hice cuando tenía sueño. De ahí viene el nombre, sí, muy original. Realmente me inspiré bastante en el sentimiento. Intenté hacerlo bastante gráfico de lo que yo siento cuando estoy en un lugar completamente oscuro en las afueras o en la noche, y ese es el sentimiento que quise reflejar. Y con esta performance, si se podría decir así, también quise representar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que llega y te invade y te pinta. Más que nada eso, y espero que hayan disfrutado lo que hice. Gracias. Muy bien, Adrián. Buenos días, mi nombre es Alessandra Vale Matos y hoy les voy a presentar. También quise representar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que llega y te invade y te pinta. Más que nada eso, y espero el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que llega y te invade y te pinta. Más que nada eso, y espero el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que y te pinta. Más que nada eso, y espero el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que y te pinta. Más que nada eso, y espero el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que y te pinta. Más que nada eso, y espero el sentimiento de la inspiración y en el momento en el que y te pinta.
Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y en el momento en el y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y te pinta. Más que nada eso, y espero dar el sentimiento de la inspiración y te pinta. Más que nada eso, y espero dar y te pinta. Dar y te pinta. Buenos días, soy Valeria de tercero A y hoy les voy a presentar mi apreciación. Dar y te pinta. 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 Dar
eh, 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 Muy bien, Valeria. Buenos días, yo me llamo Alonso Romero y le voy a presentar mi apreciación cultural sobre el Grinch. Ya bueno, este teatro lo vi en el Británico de Camacho, en su auditorio. Historia. Ya, había una vez una niña la cual se encontraba preguntando cuál era el verdadero significado de la Navidad. Un día, buscando los regalos que había escondido su padre, se encontró al Grinch en su sótano robándoselos. Y pues, en una discusión sucedió un accidente del cual el Grinch la salva. Esto la deja consternada porque se preguntaba por qué la había salvado si el Grinch supuestamente era malo. Eso es lo que todos decían. Y pues decidió reunir a las 3 personas que lo conocían más en el pueblo al Grinch. Y pues concluyó 2 cosas. La primera, que vivía en una montaña muy alta en donde no llegaba la Navidad. Y la segunda, que cuando era chiquito había un baile de Navidad en el cual se quería poner guapo. Y se cortó la barba, pero también la cara. Y entonces todos se burlaron de él y se molestó. Entonces, ya cada Navidad se realizan unas votaciones en el cual se elige el rey de la Navidad. Entonces, la niña esta, para conocer al Grinch, decide proponer al Grinch para que sea el rey de la Navidad. Y haciendo trampas, logra que este gane. No pasa, ¿no? Entonces la niña va a comunicarse con el Grinch y le dice que ganó. Pero para que él se anime, le dice que por ser el rey de la Navidad va a obtener un regalo. Entonces el Grinch acepta y cuando llega la celebración de esto, cuando llega a la celebración de esto, le dicen que antes de que le den el regalo debe realizar un baile. Y después de este baile le dan su regalito y no se imaginan. Le dan una afeitadora y ya se pone molesto y se va. Se va a su montaña y decide vengarse de todos los pobladores. Entonces una noche roba todos los regalos, pero Cindy se da cuenta de esto y no lo permite y va a su montaña y le dice que aún no es tarde para perdonarse y devolver todos los regalos. Después de esta discusión, el Grinch acepta y devuelve todos los regalos. Y Cindy finalmente, o sea, la niña, se da cuenta de cuál es el verdadero significado de la Navidad y era pasarla en familia o con tus seres queridos. En mi opinión, me pareció un poco aburrida, ya que era un teatro de una sola persona y no es que la señora actúe mal, sino que no es que actúe mal, sino que a mí me parecía aburrido. Y gracias. Buenos días, mi nombre es Milagros Mendoza, de quinto B. Y hoy les voy a presentar mi creación literaria que la llamé Diario de Versos Apátridos.
10 de octubre, 4 p.m. No. Aunque estoy perdido, mi herido corazón yace en nuestra casa. Empiezas. Esparcido en el cementerio de mi amor prohibido. Y ahora, 30 de octubre, 3:30 p.m. Volviendo a mi casa. A veces lo pienso, como si estuviera en un bote, en un río sinuoso, navegando en el infinito mar, flotando y flotando, alejándome de mí, de quien quiero ser. 31 de octubre, Halloween. Es el ave que nunca verá el mar, porque le gusta la horrible montaña. Hoy día Sara vio mis notas. Creo que ya no volveré a escribir. No quiero que nadie lo lea. 2 de noviembre, 7 a.m. Aún recuerdo ese momento. Soy como un esclavo, como los muertos que celebramos ayer, como una canción que se eleva entre lirios. 16 de diciembre, día 1 del fin. ¿Podemos aceptar que nos perdimos? Que la niebla es más pesada de lo que entendemos. Que no somos más que hojas volando por un frío viento de otoño. ¿Podemos aceptar que no volveremos a ser? ¿Podemos? Bueno, esa es toda mi exposición. Quería explicar un poco acerca de por qué un diario. Bueno, yo mi creación, mi manuscrito lo hice en forma de diario para mostrar de que era simplemente un autor que ponía versos que no tenían relación entre sí. Y de ahí también viene lo de versos apátridos. Es una también referencia a la obra de César Vallejo, Prosas apátridas. Y quería también reflejar lo que en este caso el autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fátima Galindo y el día de hoy voy a presentar mi trabajo libre, Creación Literaria. El autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería reflejar. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería. Tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta,
pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir con sus propias palabras en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. Gracias. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero algo que quería transmitir a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, plasmándolos en una libreta. El autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, el autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, el autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, el autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, el autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes, el autor masculino quería, tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de sus mensajes,
el autor masculino quería... Tal vez era algo que no podía decir en voz alta, pero a través de esos mensajes el autor masculino quería en voz alta, pero a través de esos mensajes. Hola, buenos días. Soy Fernando Ramírez, de cuarto B, y voy a presentarles mi apreciación cultural sobre una exposición que estuvo en el Mall del Sur, que se llamó Chinarte. Ok, está ubicada por Avenida Los Héroes, cruzando por la Panamericana Sur, esa línea amarilla de ahí. No sé si les ayudaría a ubicarse mejor si es que menciono la palabra Tocongo. Hay un puente llamado Tocongo por ahí. Y ahí está nuestro colegio, más o menos a esa distancia. Y ya pues, de hecho no esperaba demasiado de esta presentación, pero creo que me sorprendió bastante. Diría que destaca porque fue presentado por la Asociación Peruano-China. No sé cómo es que consiguió esa cantidad de artistas en tan poco tiempo, y a pesar de haberse esforzado bastante, creo que no hizo tanta publicidad para una exposición que la verdad es que estaba muy bonita. También destaco que hubo un montón de recursos artísticos en toda su presentación. O sea, lo normal es de que simplemente haya fotografía, dibujo y escultura, pero también no sé por qué alguien se tomó el tiempo para desarrollar un videojuego, para hacer una tira cómica, para diseñar un vestido, para hacer un campo gigante de arroz y unos tambores. O sea, no es lo que uno espera normalmente en una presentación. Y ya, pues ya lo mencioné, hay como 50 artistas presentándose ahí. A ver, ahora voy a escribir un poco de cómo es el lugar. Cuando entras, bueno, ya no se ve el fondo, pero es como que una habitación, un pasillo largo. Y conforme avanzas, vas viendo, como por ejemplo, una escultura por acá, una fotografía por acá. O sea, no es que haya... El camino está libre, vas viendo cosas a tus lados. Y pues acá hay alguna de las obras. Ahí hay una fotografía. Ahí está Mao Zedong, un dragoncito. Y ya pues, ahí está el videojuego que había mencionado hace un ratito. Se llama Tunche. Ahí está el campito de arroz, abajito con el montón de tambores. Ahí está el vestido gigante que no sé cuánto tiempo le tomó a la señorita para diseñarlo. Y esta llama unicornio, que si no me equivoco es de Luis Chia. Es más o menos de este tamaño, un poquito más alto que yo. Y ya pues... pues... ya expliqué cómo es el lugar y... creo que esta exposición estuvo bastante buena. Sinceramente, uno no espera esta variedad de artistas, esta variedad de estilos de arte, esta variedad de fusionar dos tipos de cultura en tan poco espacio y que no se haya nada de publicidad. O sea, cuando quise hacer una investigación al respecto de esto, solo había como que la presentación de Facebook y nada más. O sea, y había algunas fotitos, pero poquitas. Creo que sería bastante agradable que puedan ir a visitar el lugar, porque la verdad es que hay un montón de revistas. Es como una biblioteca pequeña de cómo llegó China al Perú y ya pues. Gracias. Muy bien, Fernando. Buenos días, mi nombre es América McDowell y soy de cuarto de secundaria, y en esta ocasión voy a presentar mi creación literaria titulada ¿Y si intentamos? Ya, básicamente esta historia no tiene un punto concreto de cómo la creé, solamente fue algo improvisado y bueno, una introducción de la historia que hice. Trata de una pareja de esposos que tras años de relación la chica empieza a tomar una actitud fría
contra su esposo, y es donde se pone a analizar su situación amorosa con él. Y es en la que se da cuenta de que ya no lo amaba y que deseaba terminar con él porque ya no sentían nada de amor. Entonces, el chico en un principio se negaba a la idea de que su esposa quería terminar con él. Y empezó a ser una persona negativa o en contra de las palabras de su ya ex esposa. Y una cita que extraí de mi cuento es una parte en la que la esposa le habla y le dice, necesitas ayuda, necesitas amor, necesitas cariño, necesitas comprensión. Yo te la puedo conseguir, pero desde ya te digo que no será la mía, y que porque tú y yo somos ángel y demonio y no te das cuenta de que la relación nunca va a terminar bien, que a pesar de que tú me ames, yo ya no lo hago y desearía que tú seas feliz con otra persona que no fuera yo. Finalmente el chico se da cuenta tras años de estar negándose a esa idea que necesitaba amarse a él mismo porque no podía estar con una mujer que, a pesar de que le decía que buscara ayuda, que pronto alguien le iba a amar, él no recibía algo a cambio nunca. Gracias.